Bueno, buenos días. Soy Juan Carlos Cárdenas, el secretario de Salud Laboral de UGT Euskadi, ¿no? Y en esta ocasión, tal y como hemos comentado en la convocatoria, tenemos la suerte y la posibilidad de contar con la Asociación Long COVID Euskal Herria, ¿no? Con dos de sus integrantes, que son Isabel y Sonia, que nos van a ayudar a conocer, a comprender esta nueva enfermedad que surge tras esta pandemia que hemos vivido del coronavirus, porque se están produciendo cosas nuevas, problemas nuevos que nos estamos encontrando, que estamos detectando. Ellas como colectivo nos pueden ayudar a entender la incidencia que está habiendo, sobre todo entre los trabajadores, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista laboral, ¿no? Entonces, vamos a hacer la charla de la siguiente manera. Sonia, que va a ser una de las ponentes de Long COVID, tiene que marchar por motivos personales, por eso haremos una primera parte en la que va a hablar la asociación Long COVID y va a presentarlo, primero Isabel y luego Sonia. En ese momento, las personas que quieran hacerles algunas preguntas, por favor, pueden preguntarlas sobre todo vía chat. El que lo quiera hacer de forma verbal, que sepa que será grabado, no habrá ningún problema, pero que sepa que será grabado, porque esta es una grabación divulgativa. Y a continuación iremos a dar un poco más de información desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales y de la gestión de las ITs a Maya, luego yo para darle un poco la visión de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, sin más dilación, para no retrasar a Sonia sobre todo, quiero dar la palabra a Isabel, ¿no? De la Asociación Long COVID Euskal Herria, que será la que nos iniciará y nos contará un poco bueno, la visión como asociación y lo que están haciendo, lo que están trabajando ellos. Isabel, no sé si te puedes conectar ahora. El audio, Isabel. Isabel, tu audio. Es que pensaba que iba, como decía, ¿no se me ha oído? No. Ahora empezamos a oírte, Isabel. ¿Qué tal? Bienvenida, lo primero. Vale, buenos días, soy Isabel y bueno, yo creo que igual primero, como tiene prisa Sonia, que exponga un poco más la parte, digamos, médica o científica ver, hemos tirado primero tú para dar contexto y luego yo y me retiro. Vale, yo iba a hablar un poco, yo voy a centrarme un poco, es verdad, en el tema más asociativo, es decir, somos un colectivo, como ha dicho Juan Carlos, de pacientes, de grupos de personas, pero aparte ahora estamos constituidos como asociación. Y en ese punto también aún de buscar esa entidad jurídica y más protección que la que teníamos anteriormente, pues estamos aquí en esta charla invitadas y agradecidas. Y bueno, me gustaría contextualizar en que la OMS siempre describe el empoderamiento de él o de la paciente como ese proceso mediante el cual cada paciente toma el control un poco de, pues bueno, de sus decisiones, de sus acciones y en todo lo que compete un poco a la salud. Y en esa idea, pues cualquier individuo y sus familiares y ya al final las comunidades, pues necesitamos desarrollar esas habilidades para acceder a la información, que es lo que realmente hace, bueno, pues como es el saber, que es un elemento fundamental, es el oxígeno, y que aquí es parte fundamental y hemos conseguido que todos los pacientes pues, nos empoderemos de algún modo y podamos acceder incluso a tratamientos y tener esa relación a veces que se tiene de médicos y pacientes trabajando juntos, como en este caso Long COVID Euskal Herria, y junto con otras asociaciones y colectivos de España, pues hemos hecho, por ejemplo, con la SEM, que es la Sociedad Española de Médicos Generales y Familia. Además, es que podemos tener ese acceso, sobre todo, a la calidad de la atención de la salud, no quizás a la salud como tal, pero sí a buscar un poco esa calidad en la atención. Y en ese punto, pues una de las ventajas es, sobre todo, que es el elemento fundamental, las redes sociales, cómo funcionan también, y por supuesto la prensa. Nosotras, desde el colectivo de Long COVID Euskal Herria, pues damos visibilidad a través de cualquier medio de prensa escrita, oral, o sea, la radio, la televisión, y pues para llegar a todas las personas y procurar el conocimiento de esta enfermedad, como habéis dicho, nueva y tan desconocida. Y las redes sociales, sobre todo, entran en el punto de ese empoderamiento, es decir, de haber logrado
un movimiento internacional, una cadena humana de pacientes que acceden por su propio pie al conocimiento de la enfermedad a través de los tratamientos. Y en ese punto usamos sobre todo dos redes principalmente, que son Facebook y Twitter. Facebook es hoy en día la primera red en el tema de la salud y no en otros temas, pero en concreto en el tema de salud. ¿Y por qué? Porque se consiguen grupos de apoyo, grupos en los que se habla de contenido, de información, pero sobre todo en los que se cuenta experiencias y los pacientes están unidos. Eso no quiere decir que no tengamos también unos filtros y un cuidado, que es, por ejemplo, pues que no se hable de medicamentos, que no se hable de terapias y, por supuesto, que además de eso no se haga tampoco ningún negocio usando esos grupos de pacientes para, pues eso, para algo, un beneficio, un provecho personal de alguien, pero sí que todo el mundo cuente sus experiencias y a través de esas experiencias también no solo que las personas se apoyen, sino que también sepan lo que les está pasando. De hecho, muchas personas han llegado a nuestra asociación o bien a través de Facebook, o bien a través de Twitter, o bien a través de vernos en la televisión, o del boca a boca también, por supuesto, y de todas estas acciones, al final conseguimos ponernos en contacto. Twitter también es otra red que también ha conseguido, pero sobre todo nos nutre de más una información internacional, para ser esa marea humana que he dicho yo, imparable, sobre todo imparable, y que hace que no nos rindamos un poco ante el abandono que llevamos por parte de las instituciones y, bueno, y que no consigue dar respuesta y que hoy en día todavía hace que la enfermedad para muchas personas sea un tema aún algo desconocido y de buscarle definición, pues bueno, como en este caso está el Ministerio de Sanidad buscando esa famosa definición prometida desde hace tiempo, porque en el documento del 15 de marzo por incapacidad temporal ya se habló del long COVID, con prueba positiva, con prueba negativa, de todas las formas, siguiendo la clínica, y en el 28 de mayo se actualizó ese mismo documento. Sin embargo, a día de hoy todavía se está buscando una definición para poder englobar a todas las personas que están sufriendo esta enfermedad, y que somos muchas. En España ya estamos hablando de 500.000 y en el mundo, pues bueno, no sabría deciros una cifra exacta, porque es otra de las, digamos, de las reivindicaciones que hacemos desde todas las asociaciones y colectivos de pacientes, el contar para esta sociedad, el que haya un número y no un porcentaje, y que realmente tengamos esa entidad, porque es la forma de cuantificar un poco esto y de tomarle el pulso, de saber con una cifra cuántas personas están enfermas y cuántas personas van a seguir estando enfermas, porque no ha parado. En esto me gustaría decir que, aparte de que un poco estas acciones las buscamos como Long COVID Euskal Herria, y junto con otras, como he dicho, asociaciones y colectivos de España en los que estamos un poco hermanados bajo otro nombre, Long COVID ACTS, sí que es verdad que Long COVID Euskal Herria sobre todo se distingue dentro de sus acciones porque pertenecemos al Zero COVID Coalition, que es el que lucha por que no haya una libre circulación del SARS-CoV-2, del virus, de que no nos obliguen a convivir con él, porque esto también es un error, es decir, no se para la enfermedad porque siguen sumándose a la lista un montón de personas y de todas las edades. Es verdad que hay un porcentaje mayor de mujeres, somos casi el 80%, 79%, si no me equivoco, de mujeres afectadas, pero por supuesto también hay hombres y niños, y niñas y adolescentes. Con lo cual, esa libre circulación del virus, que no haya suficientes medidores, filtros EPA, que no se hayan medido las aguas residuales, todo esto un poco, el dejarlo circular, ha hecho que no veamos realmente un fin a esta enfermedad. Y si hay personas que estamos desde la primera ola, porque además en su momento no hubo la misma protección, igual que la que hay ahora, pero pues imaginaros dónde puede llegar la lista. Esto no parece tener un fin, aunque ahora haya otras noticias que ocupen el panorama y que dejen esto un poco en segundo plano, porque por pitos o por flautas siempre estamos en un segundo plano. Cuando fue la explosión de la pandemia, porque era la explosión y esto era desconocido, no había protección. Cuando ya no era la explosión de la pandemia, porque bueno, quedaban muchas personas hospitalizadas después porque había que ir de cara a la vacunación, y ahora otros temas que desgraciadamente ocupan bueno, pues las noticias y en la primera plana, pero al final es que siempre estamos en esa sensación de un segundo plano, de saber que de algún modo estamos aquí, pero un poquito medio escondidas. Entonces, en esa lucha
pues bueno, no nos vamos a rendir y esto es un poco lo que hace la asociación a través de, bueno, de la visibilidad que da de cara en los medios y en las redes sociales. Si queréis hacer alguna pregunta sobre esto hasta aquí, que he hablado mucho. Bueno, yo creo que ha sido de agradecer esta primera introducción. Luego tendremos la oportunidad de profundizar, Isabel, si te parece bien. Le damos paso, si eso, a Sonia, para que pueda también, como afectada y como responsable del área quizás más técnico-científica de la asociación, pues que nos dé una información ya concreta de la enfermedad en sí y de lo que viven los pacientes, ¿no? Sonia, cuando tú quieras. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a todos los presentes por dedicar este tiempo a aprender un poquito más de esta enfermedad y especialmente a los convocantes, Juan Carlos, UGT, etcétera, por dar esta oportunidad de visibilización, ¿no? Bueno, yo me presento, soy Sonia Bilbao, soy veterinaria clínica, que contacté el 6 de marzo del 2020 por trabajar sin EPIs en aquella primera ola que nos cogió a todos con el lado cambiado, como digo yo, y a día de hoy, pues, o sea, que han dado una alta, ¿no? Pero no puedo ejercer mi profesión de una manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, para poneros en antecedentes un poco, voy a compartir aquí pantalla. Vale. Bueno, disculparme también porque estoy con un poco de brote, entonces igual mi discurso es un poco lento y yo no estoy tan ávida de reflejos como me gustaría. Bueno, un poco poniéndonos en contexto, ¿vale? Nosotros junto con la SEM hemos desarrollado una guía clínica y con 50 sociedades médicas avalándola. Entonces entendemos una definición que se ajusta bastante bien y sería: el long COVID o COVID persistente es aquel complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido la COVID y, lo más importante, con diagnóstico o sin él, queremos decir con prueba biológica confirmatoria, y que permanecen con sintomatología más allá de aquella fase aguda que puede oscilar entre 4 o 12 semanas, los 3 meses. Repetimos, y es lo más importante quizás, que el diagnóstico tenga que ser por la clínica, ¿vale? Porque en la primera ola muchísima gente no tuvo acceso porque no se hacían PCRs cuando tenías un cuadro leve o agudo, o puede ser que no tengas la suficiente carga nasofaringea como para dar positivo, pero el virus ya haya ingresado en tu organismo, entonces no lo detectemos allá arriba. Y luego no todo el mundo genera anticuerpos. Por lo tanto, el condicionar el diagnóstico a una prueba complementaria, como es la PCR o los anticuerpos, está haciendo que muchísima gente que padece long COVID se quede fuera. Otra cosa que caracteriza al long COVID es la inexistencia de un periodo de curación. Aunque en algunos casos sí que es verdad que parece que hay mejoría y la persona cree que ya está sintomática, pero en cuanto le baja la inmunidad vuelve otra vez a rebrotar los síntomas. Como comentaba un poquito también Isabel, la mayoría, el predominio es en mujeres, aunque no es exclusivo, y también de mediana edad. Los síntomas se presentan de una manera fluctuante, ¿vale? Generalmente en presentación de brotes, ¿no? Que pueden durar, pues, a veces son horas, o a veces son días, o a veces son semanas. Y toda esta clínica también no se explica por otra enfermedad que haya subyacente. A ver si avanzamos aquí. A ver. Vale. Bueno, os pongo aquí un excelente trabajo de la neuróloga Sonia Villapol, en el cual, bueno, es un metaanálisis para que veamos un poco un estudio serio fundado en un montón de 44.799 corte, ¿no? Diríamos así, en el cual se ve en esta figura tan buena, vemos un poco cuál es esta afectación multiorgánica, ¿no? Pues generalmente es esa fatiga, ¿verdad?, que nos conlleva toda la enfermedad,
A nivel cognitivo hay un deterioro pues, muy importante, como puede ser pues, desórdenes de alteraciones mentales, pérdidas de memoria, bueno, un montón de sintomatología que no solo es esa afectación respiratoria, ¿vale? A la cual hace alusión el nombre, ¿no? De síndrome respiratorio agudo. Estamos hablando de que el long COVID es una afectación multiorgánica, ¿de acuerdo? El virus ha ingresado en el organismo, se ha dispersado por todos los órganos en esa fase aguda que tuvimos y entonces puede permanecer ahí seguramente tiempo creando todas estas alteraciones. Aquí os pongo también pues, un poco el cuadro que hizo la doctora Pilar Rodríguez Ledo para la guía de Long COVID, en el cual pues, podéis ver un poco, no sé si leéis, pero os lo voy a ir leyendo un poquito yo en general. Pues, por ejemplo, astenia presentamos pues, un 95,9%, es decir, es un síntoma y además muy incapacitante, es decir, es estar cansado. Yo hoy me he levantado y me he levantado cansada, y son las 10 de la mañana. Tenemos luego también fiebre o febrícula, ese malestar general, un 95,5%, calores, sudoraciones, escalofríos, adelgazamientos. A veces también se da un efecto rebote en algunos casos, anorexia, pinchazos. Eso diríamos desde el punto de vista general, ¿no? Más allá, por ejemplo, a nivel neurológico, pues tenemos muchas cefaleas, ¿vale? Fallos de memoria, faltas de concentración en un 78% de las personas afectadas. Luego ya también, pues algunos momentos podemos llegar a tener vértigos, desorientaciones, hormigueos, temblores, parestesias. Desde el punto de vista emocional o anímico, a veces, pues claro, toda esta sintomatología puede llegar a un estado de ansiedad, de cuándo me voy a recuperar, esto cuánto dura, año y medio. Luego también un bajo estado de ánimo, ¿vale? Provocado pues, por dolores, por malestar y mucho tiempo, ¿no? Desde el punto de vista también del dolor y el dolor generalizado, dolor osteomuscular, pues tenemos un 82% que presenta ese dolor, dolor articular en un 79%, dolor de espalda es muy común, un 77%, espalda alta que coge el cuello, las cervicales. Luego, por supuesto, a nivel intercostal también mucha gente tiene problemas. En la región torácica podemos encontrar también esa disnea, casi un 80% de las personas presentan una disnea que te condiciona muchísimo, una presión en el pecho, dolor torácico, ardores externales, tos, en un 74% también puede presentarse. Tema gastrointestinal es muy importante, ¿vale? Porque no todo es respiratorio, como insisto, ¿vale? Sino que a nivel digestivo también tiene muchísima afectación. Entonces, en un 70,8% tiene afectación de diarreas, epigastralgias, que son dolores en el estómago, náuseas, sensación, o sea, y vómitos en algunos casos, dolor abdominal, gases también, dispepsias, etc. A nivel un poco cardíaco y sistémico, pues hay muchísimas taquicardias en un 62%, palpitaciones casi en un 70%, hipotensión ortostática, mareos en un 57%. Seguimos un poco con la afectación, diríamos, otorrinolaringológica, pues tenemos odinofagia, que es ese dolor en la garganta que no acabas de curar, boca seca, disfagia, tenemos problemas para deglutir, otalgia en los oídos, acuífenos, que son unos pitidos que son a veces muy, aparte de desagradables, te desorientan muchísimo de aquello que estés haciendo. Es como estar todo el rato yendo como un ruido de tráfico, ¿no? Entonces, influye muchísimo, etcétera. También, pues, por ejemplo, a nivel ocular, tenemos problemas de visión borrosa, fotofobias,
pérdida temporal de visión, picor de ojos, sensación de dolor ocular también. Y a nivel de dermatología, es una enfermedad bastante florida que llaman los dermatólogos. Entonces podemos tener erupciones en la piel de tipo urticariante, de tipo petequial, ¿vale? Máculas, pápulas, etc. Y bueno, pues un poco en general los síntomas más incapacitantes podrían ser la astenia extrema, que se nos presenta sobre todo en los brotes, el malestar general, los déficits cognitivos, la falta de concentración y olvidos que podemos llegar a tener, las cefaleas o los múltiples dolores, la disnea, la tos y neuralgia. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos síntomas no responden a tratamiento sintomático. O sea, a veces las cefaleas, da igual que tomes el ibuprofeno, el paracetamol, que vayas a urgencias, te metan corticoides, es igual, la cefalea persiste, ¿me explico? El síntoma incapacitante persiste. Y algunos de estos síntomas podemos decir, bueno, son relativamente leves, pero un síntoma leve llevado durante año y medio es la gota malaya que acaba minando tu salud. ¿Me explico? Entre que aquí llamamos un síntoma leve, ¿no? Porque al final, si es todos los días del tiempo que llevas enfermo, pues no es tan leve. Y un poco para acabar, pues la interferencia laboral que pudiera estar teniendo el long COVID es una enfermedad muy incapacitante, como habéis podido leer, o sea, escuchar física y cognitivamente, por lo que repercute directamente en esta capacidad laboral. Y además hablamos de edades entre 30 y 55 años, es decir, pues en pleno desarrollo laboral. Los médicos de cabecera que nos han ido conociendo durante este año y medio, sí que es verdad que han estado manteniendo en la mayoría de los casos estas bajas, y el problema nos lo hemos encontrado ya de cara a cuando el INSS ha tomado nuestros casos, sobre todo en aquellos casos en los que no se tuvo acceso a esta prueba microbiológica confirmatoria de PCR o que no se ha podido detectar los anticuerpos. Entonces, ¿qué sucede tras estas altas que estamos observando en el colectivo? Pues que muchas personas pues luego son despedidas porque lógicamente no puedes cumplir con lo que te está exigiendo o te exigía tu trabajo anteriormente, o también se dan muchos de los casos en que la propia persona hace como un cómputo y dice, yo necesito ahora descansar para recuperarme y me excluyo del mundo laboral, ¿no? Entonces están renunciando a sus trabajos para, lógicamente, atender su enfermedad, ¿no? Todo esto, es decir, es una enfermedad que está afectando a nivel social pues, de manera muy fuerte, digámoslo así. O sea, está llevándonos pues, a problemas, pues claro, económicos, etcétera. Y un poco hasta aquí voy a dejar de compartir. Y nada más. Gracias. Sonia, muchas gracias por vuestro conocimiento, por vuestra experiencia. Tú además como afectada, no solamente como miembro de la asociación, ni con tu formación, no solamente además por tu formación técnico-científica, en este caso en el ámbito sanitario, pero como afectada en primera persona, estaréis viviendo y estáis viendo, estaréis sintiendo en carne propia lo que es haber pasado por una enfermedad nueva en la que de alguna manera la medicina no termina de dar respuesta, y ahora se le añade a eso un problema en el momento de la reincorporación al trabajo, donde los sistemas de protección tampoco se están dando una respuesta, ¿no? Y esa es un poco la razón por la cual hemos empezado a tratar de trabajar, porque nosotros también detectamos eso entre nuestros afiliados, entre las personas que se acercan a ese sindicato, trabajadores que se están quedando. Los que estaban con contratos temporales no son renovados, los que son dados de alta se están quedando sin prestaciones económicas para poder continuar de bajas en IT, y ya no hablemos de las incapacidades permanentes que en este momento pues el INSS no está por la labor, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco vuestra vivencia, ¿no? Lo que también estáis vosotros viviendo en el colectivo. Efectivamente, Juan Carlos, a nivel de
protección laboral, digámoslo así, como lo deberíamos de tener como enfermos, pues esa es la carencia, ¿no?, que realmente tenemos. La excusa es fácil, no hay suficiente investigación científica, no hay suficiente evidencia científica, pero creemos que, aunque la excusa sea fácil, se debe realmente de ver la clínica, ¿no? Hay médicos que durante un año y medio que te hacen seguimiento realmente y están justificando unos síntomas incapacitantes y bueno, internacionalmente se trabaja muchísimo y no me cabe duda que en Euskadi también para avanzar en el conocimiento de esta enfermedad sí que debería de haber una cobertura aunque fuera excepcional, por momentos excepcionales, lo mismo que hubo un estado de alarma, para una nueva enfermedad que se desconoce. No podemos ponerla en el saco de anteriores posvirales, no podemos meterla en otras cosas que nos encajan, porque quizás lo que estemos haciendo es excluir a enfermos, ya que bastante tienen con que no haya un tratamiento efectivo para su enfermedad y que no sepan bien el pronóstico de su enfermedad, como para, además, no darles esa cobertura social, ¿no? O sea, ya es un poco lo que efectivamente demandamos. No sé si hay aquí en el chat alguno. Isabel y Sonia, podéis contestar a las dudas. Tú corrígeme si me equivoco, pero uno de los problemas principales con los que os estáis encontrando es esa falta de diagnóstico, ese champón también, es que la ciencia, porque claro, yo tengo la percepción de que hay mucho humo, pero no hay fuego. Es decir, se habla de long COVID por aquí, se habla de long COVID por allá, aparece alguien por aquí diciendo, da la sensación como que esto ya está conceptualizado e incluso aceptado, pero luego cuando nosotros vemos, por ejemplo, los casos de algunas personas concretas, lo que nos encontramos son diagnósticos de dolor de cabeza, diagnósticos. Entonces, claro, tú vete a algún lugar a decirle, oye, tengo una lesión o una secuela incapacitante bajo el nombre de dolor de cabeza. O sea, Claro. estáis encontrando con ese problema vosotros en la asociación. Mira, esa parte también brevemente lo explico, luego Isabel, tú es importante que el médico, ¿no?, en medicina se conoce algo de los ojos no ven aquello que el cerebro no conoce. Entonces, la formación para los médicos que nos atienden en esta enfermedad sería la forma para poder diagnosticarla. Lo mismo que hace 50 años no se diagnosticaba fibromialgia, pues lógicamente a día de hoy para poder diagnosticar un long COVID tienes que conocerlo, si no nunca lo vas a, aunque lo tengas delante no lo vas a diagnosticar. Entonces nosotras en el colectivo y bueno, se difundió mucho la guía clínica, que era la importancia, ¿verdad?, de que el clínico conociera la enfermedad. Y lo que creemos es que falta formación al personal que nos atiende. ¿Me explico? O sea, médicos, enfermeros, etcétera. Yo creo que algo que nos apasiona a los que nos dedicamos a la salud, que es aprender y formarnos. Entonces, esa gran carencia hace muchas veces que, claro, el médico vea solo el efecto túnel que llamamos también a veces, ¿no? Solo este síntoma. Claro, mañana viene con otros 2 más, ya, pero la baja ya te la di por dolor de cabeza, entonces ahora, ¿cómo meto la gastroenteritis, el dolor muscular, la pérdida de orientación? Entonces, claro, realmente tendríamos que ver la enfermedad de una manera holística y ponerle el nombre que le corresponde. Isabel, si quieres. No, es un poco retomar lo que has dicho tú, que es interesante ese tema del síntoma leve, que encima además nunca es solo un síntoma leve. Y un síntoma nunca es leve si dura 19 meses, o sea, 1 año y medio largos. Nunca puede ser ya un síntoma leve, pero de cualquier modo, además, no hay ningún paciente, ninguna paciente, ni ningún afectado de long COVID que solo tuviese además un síntoma leve. Aunque fuera leve, son mínimo 10 síntomas leves. 10 síntomas leves alargados en el tiempo, prolongados en el tiempo, pues la incapacidad es evidente. Entonces, es verdad lo que has dicho tú, Juan Carlos, del tema, esa comparación que has dicho del humo y del fuego, porque es que a veces se confluyen, son muchos factores. Cuando no hay diagnóstico, porque no hay diagnóstico. Cuando lo hay,
porque no solo hay que fijarse en el diagnóstico, ya que es una enfermedad nueva, y tampoco hay suficiente evidencia científica. O sea, quiero decir, no solo ya es la falta de diagnóstico, aunque haya un diagnóstico que en algunas personas hay lo más cercano a un diagnóstico de long COVID, ya, pero es que es una enfermedad nueva y tampoco hay suficiente evidencia científica. Y después, cuando hablas de la sintomatología y de alguna secuela producida por esa sintomatología o por esa infección aguda que fue más fuerte e intensa en algunas personas que otras, y en algunas hace que desarrollen sintomatología mucho tiempo en esta fase de la enfermedad, y en otras también alguna secuela, que la secuela al mismo tiempo produce sintomatología, tampoco es suficiente. Es decir, no es suficiente nunca nada para que valoren la incapacidad de todos los afectados. O sea, si hay diagnóstico, porque no hay suficiente evidencia, como he dicho. Si no lo hay, porque no lo hay. Y hay simplemente un síntoma aislado, el diagnóstico de un síntoma aislado. Y además, de cualquier modo, a la hora de valorar, por ejemplo, el tema que ha comentado Sonia, hay algo que es común a todas las personas afectadas de long COVID o COVID persistente, que es la fatiga, la astenia severa crónica desde la mañana a la noche, y también el tema de la afectación cognitiva. En mayor o en menor grado, todas las personas están más afectadas de manera cognitiva, aunque pueda parecerlo. Entonces, eso es incapacitante siempre para cualquier persona y para cualquier profesión, desde el punto de vista que no valoran que esos dos síntomas, sobre todo, son incapacitantes para todas las profesiones. Es difícil un poco que al final esto salga adelante, y efectivamente nos encontramos es como un laberinto, es como un bucle, entramos en bucle y nada es suficiente para que tengan en cuenta cómo estamos incapacitadas todas las personas. Parece que nada es suficiente. Entonces, que claro que es muy buena la comparación que has hecho, como el humo y el fuego. Sí, sí. Amaya, creo que tienes alguna consulta de alguna persona, aprovechando que antes que se marche Sonia, luego profundizaremos, Sí. Isabel, en esto. Sí, bien, a través del chat nos hacen una consulta, os la leo. Tengo problemas intestinales y dolor articular a todas horas, no puedo hacer esfuerzos porque llego a tener que parar por dolor. ¿Cómo podrían diagnosticarme? Ya fui al médico muchas veces y me hacen análisis de sangre y siempre me dicen lo mismo, no ven nada. Esta parece una pregunta tipo, ¿verdad? Pregunta tipo que nos llegan los emails todos los días de afectados. ¿Vale? Todos los días tenemos entre 3 o 4 personas que preguntan cosas similares. Yo me atrevo a decir que el problema de ese médico realmente, en caso, sería que estaría formado en patología de long COVID, para al menos incluirla en los diagnósticos diferenciales, porque claro, alguien puede tener un dolor articular y un dolor gástrico o gastrointestinal, de tener otra patología, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es importante es que el médico conozca, se haga eco de la guía, le formen. Otra opción sería que tuviéramos esas unidades multidisciplinares en las cuales una persona que no recupera o que no está bien pueda asistir. Entonces el médico, que ha visto a 1000 pacientes iguales, también ya tiene ese ojo clínico formado. Y si no, insistir en su médico o solicitar cambio de médico, porque algunos médicos también son negacionistas de la patología. Entonces nos encontramos diciéndole al afectado que si ese médico no va a ser su compañero de viaje como debería de ser en la enfermedad, pues que solicite cambio de médico. Entonces, bueno, ahí se inicia pues un diálogo médico-paciente, porque no solo estoy segura que tiene gastroenteritis y dolor muscular, sino que a veces tiene febrícula, a veces tiene odinofagia, a veces tiene sensaciones de o sea, es una enfermedad bastante multisistémica y multisintomatológica, y el médico lo que tiene que hacer es usar ese ojo clínico, esa buena anamnesis, cuando empezó usted con los síntomas, si le hicieron pruebas, que no, derivar a especialistas en aquellos síntomas que pudieran estar, porque igual no lo sabe, pero tiene taquicardias. Entonces, hacer esa exploración buena también del paciente y entonces orientar a esos diagnósticos diferenciales. Seguramente, si es una persona que ha pasado un cuadro clínico, etcétera, y relata todo esto, pues pudiera acabar siendo un long COVID. Entonces, la predisposición está en su médico de cabecera, de que empieza a trabajar en su caso, de que tengo a esa persona, me tengo que formar y informar en lo que supondría un long COVID,
hacerle una buena anamnesis, exploración clínica, derivar a los especialistas oportunos, etcétera, y entonces ya poder confirmar y hacer un diagnóstico de que tiene una persona y luego, por supuesto, acompañarle y hacer un seguimiento, porque no vale con decir, bueno, tienes un long COVID y ya está. Claro, es que así nos quedamos también. Entonces, es importante ese seguimiento para ver cómo evolucionan esos síntomas, porque en algunos casos pueden agravarse, ¿vale? Y esto nos lleva a urgencias y a cirugías, o sea que cuidado, hay que estar atento. Es una enfermedad crónica que en principio puede ir estable, pero que en algún brote tenemos que hacer este seguimiento más profundo y si es necesario derivar a aquel especialista y si es urgencias, urgencias. Y un poco así es como estamos intentando orientar a la gente que viene de esos cuadros de ansiedad, de dolores de cabeza, etcétera, de que se alineen con su médico de cabecera, que le faciliten información, que la asociación le puede facilitar información a ese médico de cabecera si tiene voluntad de aprender, etcétera, y que empiece a trabajar con su paciente, que empiece a mirar anamnesis, etcétera, llegar a ese diagnóstico. Sonia, perdóname que te interrumpa, te escucho y me quedo con una sensación, ¿no? Porque claro, yo que soy un googleano, entro en Google, pongo long COVID y a mí me aparece unidad long COVID en Osakidecha. ¿No existe una unidad long COVID en el hospital de Cruces? Creo yo haber entrado en alguna página web. Bueno, aquí... O sea, con ese nombre, o sea, reconocida claro, e institucionalizada. Vale. El problema que vemos es que lo que llamamos unidad long COVID es una unidad unidisciplinar cuando estamos hablando de una patología multiorgánica, multisistémica. Entonces, lo que reclamamos por parte de la asociación es que no seamos valorados solo por un especialista, porque no tiene sentido, a no ser que sea uno de infecciosas, que podría haber una manera holística la enfermedad. Lo que reclamamos es que si se van a fijar en nuestros síntomas, o sea, quiero decir, si van a diseccionar la enfermedad, al menos que haya varios diseccionadores, ¿no? Me explico, que haya un neumólogo, que haya un digestivo, que haya un neurólogo, que haya un internista, ¿no? Un poco para ver toda esta sintomatología, como está, por ejemplo, funcionando la unidad de long COVID de Canruti. Son muchos los especialistas y pueden, entre unos y otros, al final hacer ese cómputo holístico. Pero si solo nos está valorando un especialista, solo va a valorar lo que él sabe ver, su especialidad. Imagínate, neurología. Solo va a ver el problema que tengas neurológico, o sea, el resto lo va a excluir. Entonces, realmente no está valorando, no está acompañando a la persona, me explico, en sus necesidades, no le está dando rehabilitación o fisiológica, ¿no? Rehabilitación que necesitamos, muscular, etcétera. No se la está proporcionando. A nivel cardíaco tampoco le está valorando, o sea, esas carencias, y eso es lo que nosotros pues llevamos reivindicando, que sean unidades multidisciplinares, no un solo especialista que visite, ¿no? Nuestros casos. Exacto. Perfecto, Sonia. No sé si en nombre propio y en nombre de todos los que estamos aquí, ¿no? Agradecerte a título personal, porque sé que tienes que marchar también por motivos de salud, ¿no? Por motivos personales, ¿no? Tienes que marchar de la reunión. Nosotros seguiremos con Isabelle charlando en nombre de la asociación, ¿no? Y a continuación iremos diciendo las cosas que estamos haciendo como colectivo de trabajadores, ¿no? Como colectivos de personas, que eso es lo que somos. Somos trabajadores que estamos cuidando de otros trabajadores. Porque lo que nosotros hemos notado es esa sensación que nos transmitís vosotros desde la asociación de decir, nos ha fallado la ciencia, nos está fallando Osakidecha en algunas cosas, nos está fallando también el INS, ¿dónde está la sociedad, ¿no? Bueno, nosotros estamos aquí con vosotras y vamos a aportar lo que está en nuestra mano, ¿no? Que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Sonia, agradecerte tu presencia y buen día. Estemos en contacto. Buen día, Sonia. Gracias, Sonia. Bueno, Isabel, no sé si tú quieres rematar con alguna cosa, la parte final ya Bueno, de...
Un poco lo que ha dicho Sonia también en cuanto a toda la sintomatología y demás, efectivamente, y que tenemos, bueno, que los médicos deberían efectivamente tener un poco, porque digamos que la ciencia, pues su máxima es el aprender y ser ávida de conocimiento y de investigación. Entonces, bueno, es verdad que los médicos sí que exigimos un poco que estén más formados o más implicados y a veces pues algunos están o no y es una cuestión de suerte quien te trate según el médico. Y en cuanto a lo que ha dicho de especialistas, es que muchas veces además dentro de la misma especialidad a través del sistema de salud tampoco nos toca el mismo médico. Yo tengo simplemente brevemente mi caso, cuando a mí me siguen por respiratorio y sigo, quiero decir, estoy, y cada vez me coge un neumólogo o neumóloga diferente, con lo cual estoy un poco a la suerte. Yo tengo ya incluso una secuela pulmonar, una pequeña secuela que me supone una disfunción respiratoria, ahora porque estoy sentada y tengo un poquito más de aire, cuando camino ya no. Y yo he pedido por activa y por pasiva la rehabilitación respiratoria o fisiorrespiratoria y el último neumólogo que me vio, por eso digo que es una cuestión de que encima dentro de la misma especialidad no estás seguida por el mismo médico, cada vez te toca uno, con lo cual estás un poco a tu suerte. Yo todavía no tengo esa rehabilitación fisiorrespiratoria que creo que me pertenece, dado que me han encontrado una secuela por haber pasado una neumonía en casa en el momento de la infección aguda, creo que podría, no sé, pertenecerme a esa rehabilitación. No la he conseguido. Y digo, muchas veces pues depende el especialista y ya digo, dentro de la misma especialidad ya no solo es que peregrinamos entre diferentes especialidades y que lo ideal sería tener una unidad multidisciplinar con todos los especialistas ahí, sino que desgraciadamente además no siempre te coge el mismo médico dentro de esa especialidad, con lo cual es doble peregrinaje, no uno, sino dos. El peregrinaje dentro del peregrinaje, con lo cual, y esta unidad que has dicho tú, Juan Carlos, efectivamente es una unidad solo, es un estudio neurológico y se ha vendido como una unidad long COVID y lamentablemente pues no lo es porque seguimos reclamando un poco que hubiera alguien del departamento de infecciosas, puesto que esto es una enfermedad nueva pero infecciosa, eso no cabe ninguna duda y ahí está un poco la raíz, la madre del cordero de todo, el entender que es una enfermedad infecciosa, que en algunas personas se queda simplemente en la fase aguda y que en otras personas entramos en una fase crónica que no queremos que se quede crónica definitivamente. Entonces, bueno, pues esta es nuestra problemática. Sí, gracias Isabel. Nosotros nos hacemos eco, hemos escuchado Gracias. correctamente, conocemos, además por vosotras, la situación que hay. Nosotros el diagnóstico que hacemos desde el punto de vista laboral es el hecho de que en el momento de la reincorporación al trabajo, bueno, ya durante lo que es el proceso de recuperación empiezan las personas aquejadas de long COVID, empiezan a tener problemas con mantener sus incapacidades temporales. Empieza el propio INSS en algún momento a instar las altas. Nosotros en el propio sindicato lo que estamos haciendo es apelar, ¿no? esas altas, las vuelven a dar, estamos dándonos cuenta que algunas de ellas van a tener que llegar a juicio, ¿no? Los trabajadores se están teniendo que reincorporar a trabajar con un estado de salud mermado, en el mejor de los casos, en el peor con un estado de salud que no les permite trabajar, ¿no? Entonces ahí vuelve a aparecer otra vez la prevención de riesgos laborales con la vigilancia en la salud. Entonces, para hablar un poco de esto y darle ya ahora el punto que nos corresponde a nosotros, los delegados, ¿no? Que es nuestro campo de juego, estar formados para poder dar una mayor asesoramiento, consejo y protección a las personas. Entonces, ahora nuestra compañera Maya nos va a informar y nos va a contar un poco sinópticamente cómo es ese proceso de incapacidad temporal e incapacidad permanente en el que trabajamos, ¿no? Junto con los demás responsables del área, ¿no? No sé, Maya, si tú quieres comentarlos. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues la idea es contaros un poquito someramente los procesos tanto de incapacidad temporal como permanente que pudieran derivar de esta enfermedad, que conozcáis un poco y bueno, pues cualquier duda, cualquier consulta, cualquier situación personal que podáis tener, pues sabed que os intentaremos en la medida de lo posible atender y solucionar. Os voy a compartir la presentación que he preparado para que veáis un poquito. Vamos a ver.
Un momento, Bien. El PDF. Nada, quiero compartir... es que lo tengo en la otra pantalla. Perdonadme. Aquí lo tenéis. ¿Se ve, verdad? Se ve perfectamente. Bien. Parezco nueva, ¿eh? Vamos a ver. Bien. Bueno, pues hablando un poco de lo que comentaban Sonia, Isabel, ¿no? Esta bueno, pues situación que nos incapacita para trabajar, pues vamos a ver qué es esa incapacidad para trabajar, cómo se gestionan esas incapacidades temporales, esas bajas. Cuando una trabajadora, un trabajador está impedido para el trabajo es cuando necesita una asistencia sanitaria y por tanto hablamos de que está en situación de IT, de incapacidad temporal o de baja. Esta baja puede tener un origen profesional o puede tener un origen común. Cuando hablamos de contingencias profesionales o contingencias comunes, supongo que os podrá sonar el término. Al hilo del COVID y en relación a la pandemia, bueno, pues hemos oído todos, hemos leído o hemos vivido en primera persona, ¿no? Estas situaciones de baja. Tanto los periodos de aislamiento preventivo, ¿no? Cuando nos ha tocado quedarnos en casa porque hemos estado en contacto con una persona positiva en COVID, o a los periodos de contagio, puramente se han considerado situaciones de enfermedad común bajas por contingencia común, aunque bueno, pues con una prestación económica asimilada al accidente de trabajo. Esto lo sabemos, ¿no? También es cierto que en algunos casos, cuando el contagio se ha contraído como causa exclusiva del trabajo, en aquellos centros, por ejemplo, sanitarios o sociosanitarios, se considera a todos los efectos como contingencia profesional, baja por contingencia profesional. Hay una variación de alguna forma en cuanto a los derechos de la persona trabajadora. Bien, estas incapacidades temporales, estas bajas, tienen una duración máxima en un inicio de 365 días, de un año. Un año que bueno, pues que en principio vamos a estar atendidos pues, por nuestro médico de atención primaria, del Servicio Público de Salud o de la mutua en los casos de contingencia profesional. Ellos van a ser quienes proporcionen estas prestaciones sanitarias y van a ser los que estén capacitados para emitir el alta médica. Bueno, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, este organismo que bueno, pues que en principio es la entidad gestora de las bajas, este organismo es el que de alguna forma va a supervisar estas bajas y que bueno, pues en un momento determinado nos va a poder citar para revisión o incluso para darnos el alta. Antes estamos hablando de en este primer año de baja. Agotado el año, la incapacidad temporal pasa a ser gestionada por el INS, y veremos luego en qué situación podemos quedar en esa situación. Bien, como os decía, el INS puede controlar esa baja durante el año, pero también bueno, podemos vernos sometidos a un control médico, pues tanto de nuestro médico de atención primaria, lógicamente, de inspectores médicos del Servicio Público de Salud o de la mutua. Muchos preguntáis, decís, ¿cómo es que la mutua, que un médico de la mutua me puede llamar cuando yo tengo una baja por contingencia común? Bueno, hay situaciones, hay empresas en las que la gestión de la IT común está asumida por una mutua y por tanto esta mutua nos puede hacer un control y un seguimiento, nos puede llamar por teléfono y nos puede citar a una cita para verificar cómo nos encontramos. Esto es así, es lícito. Bien, hablábamos del alta médica, ese alta médica que nos la pueden dar nuestro médico de atención primaria, el facultativo de la mutua en el caso de que la contingencia se trate de profesional, los médicos, inspectores médicos del INS
Y también existe otra posibilidad, algunos conoceréis, que es la propuesta motivada de alta médica emitida por una mutua. Cuando la baja por contingencia común, emitida por nuestro médico de cabecera, por el Servicio Público de Salud, cuando la baja es controlada por la mutua y la mutua entiende que debiésemos estar de alta, podrían proponer un alta. Lo proponen a la inspección médica del Servicio Público de Salud para que nuestro médico emita el alta. Esta figura existe también. Bueno, yo simplemente os cuento que existe y bueno, pues en el caso de que os veáis afectados, pues sabed que en el sindicato os podremos ayudar bueno, pues no lo sé si resolver, pero sí explicar la situación y aconsejaros. Bien, bueno, decíamos entonces que pasados los 365 días de baja, pasado el año, es el INS el que toma el control de esa baja, es el INS el que va a gestionar esa baja, tanto a nivel médico como económico. Entonces, bueno, pues a todos os sonará la palabra EBI o tribunal médico, ¿sí? Os sonará y sabréis que, bueno, pues que llegado el año, ese EBI, ese equipo de valoración de incapacidades, va a valorarnos, bien presencialmente o bien a través de los informes médicos que tienen nuestros. Vale, pues una vez de que valoran, de que ese tribunal médico formado por varios médicos, tanto del INS como de Osakidetza, como de la inspección médica, ese equipo de valoración va a determinar pues, qué hace con nuestra baja en esa situación, ¿no? Podría emitir una alta médica, es decir, bueno, pues entiende que las secuelas que podamos tener no nos incapacitan para trabajar, emite una alta médica. Podría prorrogar esa baja durante 6 meses más, durante 180 días más, si entienden que puede haber una mejoría, una curación. De esa forma se podría prorrogar esa primera baja hasta el año y medio. Incluso podría determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que abrirían un expediente en el que se va a valorar si el trabajador, la trabajadora, bueno, pues tiene capacidad para desenvolverse en su puesto de trabajo o no la tiene, si tiene visos de curación o no lo tiene. La resolución de este expediente de incapacidad permanente puede derivar en una alta médica, es decir, pueden decidir finalmente que estamos capacitados para el trabajo y nos dan una alta médica. Puede derivar en lo que se llama una demora de calificación, que sería una segunda prórroga, en unas condiciones diferentes a esa primera de la que os hablaba, pero sería una segunda prórroga de hasta 730 días naturales, como mucho, o podría derivar en una incapacidad permanente, si entienden que no hay bueno, pues posibilidades de recuperación a corto plazo. Esta incapacidad permanente, por supuesto, es revisable. Ante una mejoría, pues bueno, podrían eliminar, quitar esa incapacidad permanente. Bien, entonces, como os decía, ¿no? Esa situación en la que el trabajador, la trabajadora no es capaz de pues, llevar a cabo sus tareas laborales, puede desencadenar en esa incapacidad permanente, que dependiendo del grado y de, bueno, pues, de unos requisitos de cotización, pues, bueno, pues pueden derivarse eso, en una prestación económica. Esta incapacidad permanente puede ser iniciada pues, con ese procedimiento que os he contado yo, de oficio por el INS. También puede ser iniciada a petición de la mutua o el propio interesado. Podemos iniciar esa incapacidad permanente. Hay diferentes grados, como os comentaba, dependiendo, pues, sobre todo de esa capacidad para el trabajo, ¿no? de las secuelas que nos han quedado, cómo nos incapacitan y hasta qué punto nos incapacitan para nuestro trabajo o para cualquier tipo de trabajo.
Habréis oído hablar de incapacidades parciales, de incapacidades totales, de absolutas, seguramente lo habréis escuchado. Entonces, bueno, pues todo depende eso, de qué capacidad tengamos para el trabajo y por tanto la cuantía económica, la pensión, bueno, pues va a variar también en esas incapacidades. Así brevemente y por terminar un poquito y dejaros también que podáis hacer preguntas, bueno, ¿qué hacemos con estas actuaciones de la mutua, del INS, de nuestro médico, de la inspección médica? ¿Qué hacemos cuando no estamos de acuerdo con todo esto? Tanto Sonia como Isabel sí que bueno, pues comentaban, ¿no?, que nos sentimos a veces indefensos pues cuando nos dan un alta y no estamos capacitados para, o entendemos que no nos sentimos con fuerza de volver al trabajo, cuando bueno, pues no estamos de acuerdo un poco con estas actuaciones de estos agentes, pues tenemos diferentes opciones, diferentes opciones. Si no estamos de acuerdo con el carácter de la contingencia, os decía que en algunos casos, cuando la causa del contagio por COVID es única y exclusivamente el trabajo, estábamos hablando de una contingencia profesional y no común, como en el resto de los casos. Bueno, pues en ese caso tenemos un procedimiento administrativo que se llama determinación de contingencia. En estos casos pediríamos al INS que determine si esta baja que tenemos se trata de una baja ocasionada por una contingencia común o profesional. Es un procedimiento que se inicia en el INS. Bien, en otros casos, y ya teniendo una incapacidad temporal emitida por la mutua, una contingencia profesional, esta mutua nos da el alta. Seguro que a alguno os ha pasado también. Esta mutua nos da el alta y no nos sentimos capacitados para trabajar todavía. Creemos que ese alta es prematura. Bueno, pues existe también un procedimiento de revisión de ese alta que pudiéramos iniciar en el INS en el plazo de 10 días desde el alta. Esto un poco pues para que os suenen que existen estos procedimientos y que, bueno, pues que podréis venir al sindicato para que os ayudemos a ponerlos en marcha. ¿Qué ocurre si antes de llegar a esos 365 días el INS entiende que estoy con capacidad para volver a trabajar y me da una alta médica el INS? Pues también se puede interponer una reclamación. Bueno, luego ya veremos cuál es la respuesta y en qué queda, porque todo este tipo de procedimientos, bueno, pues a posteriori, cuando vienen denegados, vamos a poder tener la opción o no, ya se vería, de seguir peleando por ellos. Bien, ¿y qué ocurre cuando llegados esos 12 meses pasamos ese tribunal médico y el equipo de valoración, el INS también, decide que nos da el alta, que estamos con una capacidad para poder trabajar aceptable? Bueno, pues lo mismo, tendríamos que iniciar un procedimiento de disconformidad con ese alta médica en un plazo de 4 días naturales. Bien, bueno, es importante que conozcamos pues, que estas situaciones se dan y cómo poder pues, actuar en esos casos. Así es, nosotros podemos compartir con todos que, dadas las características singulares que tiene el long COVID, se nos están dando circunstancias singulares. Permitirme que haga un pequeño refundido de los conceptos que yo creo que son importantes, ¿no? Es decir, existen dos tipos de situaciones. Aquel que ha pasado por el coronavirus y la enfermedad le ha dejado secuelas, aquel que fue, por ejemplo, al hospital y tuvo que ser entubado y por consiguiente quizás ha desarrollado un problema pulmonar, que le haces una tomografía computarizada o una radiografía y sale fibrosis pulmonar objetivable. Luego hay un número amplio de personas que tienen en la patología del long COVID que tienen ese cansancio extremo que no aparece en ninguna radiografía, esa falta de concentración, esa niebla mental que no aparece en ninguna tomografía ni resonancia magnética, difícilmente objetivable, ¿no? Entonces, claro,
El INSS, que es una compañía aseguradora, ¿no? Por la parte que da la prestación, le cuesta objetivarlo. Entonces hay un momento en el que de pronto nos damos cuenta que sin haber cambiado nada en el estado de salud aparentemente del trabajador, de pronto un día le dan el alta. Entonces, claro, en ese momento nosotros lo que hacemos es la impugnamos. Pero nos estamos empezando a encontrar con que, por ejemplo, hay alguna mutua que ha contratado los servicios de algún perito médico que ha presentado y ha dicho el perito médico que no, que esto no es un COVID. No tenemos esa unidad de COVID especializada que diga esto es COVID, pero sí que tenemos ese que certifica que no lo es. Un poco curioso. Entonces, estas circunstancias se están dando con personas concretas, entonces estamos teniendo que trabajar en las impugnaciones, tenemos que estar preparando, dotando, las personas afectadas tienen que estar dotándose de un buen expediente médico. Se ve que que la singularidad de esta nueva enfermedad está produciendo este camino un poco hacia la reclamación, ¿vale? Parece ser, ¿no? En algunos casos, sobre todo en esos que estamos hablando, que no existe esa secuela claramente objetivable. Aquel que tiene una secuela claramente objetivable, lamentablemente, quiero decir, pues para él incluso sería algo más asequible, ¿no? Seguir dentro del proceso de prestaciones o encaja mejor dentro del actual procedimiento que tenemos de incapacidad temporal e incapacidad permanente, ¿no? Posiblemente en algún momento empiezan a surgir algunos mecanismos de diagnóstico más útiles para este grupo de gente, pero que en este momento aún no lo hay, ¿no? Entonces, ese es un poco, creo yo, Amaya, corrígeme si me equivoco, lo que hemos querido de alguna manera decir. Es decir, es un proceso complejo, puede llegar a ser un proceso largo, puede tener estas complicaciones, entonces la persona que se encuentra en esta situación debe desde el comienzo empezar a ordenar sus papeles, empezar a ordenar su documentación, hablar con sus delegados, no dejarlo, ¿no? Y menos aún por el agotamiento en el que se van a encontrar, ¿no? Porque puede que haya un momento en el que digan, bueno, si a mí mejor que me cojo un año sabático, ¿no? Como quien dice, no, espérate, ordena tus papeles y llévalo todo en orden, ¿no? Eso es un poco, creo que lo que queríamos decir y que el sindicato es conocedor de esto y está para dar apoyo, respuesta en esta materia, ¿no? Ahora yo, si os parece bien, os voy a comentar un poquito, no sé si puedo compartir mi pantalla, claro. Un poco, pues, ¿qué sucede? ¿En pantalla? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Ah, es que tengo aquí, me ha salido un mensaje como de que no se ve nada. Me ha bajado la velocidad. ¿Se ve? Se ve, se ve. ¿Y por qué no tengo el botón para darle a proyectar? A ver. ¿No puedo proyectarlo? Qué raro. En vista aquí arriba. A ver, ¿se mueve? ¿Estáis viendo que se mueve todas mis Sí, pantallas? ¿Sí? Bueno, vale. Hemos visto que tenemos la fase de la enfermedad, luego tenemos la fase en la cual estamos tratando de gestionar las incapacidades temporales y las posibles incapacidades permanentes. Hay que estar allí en las impugnaciones a las altas, pero si llegado un momento se tiene que uno que reincorporar, ¿no?, al puesto de trabajo, entonces en ese momento, a ver, ahora, a ver, mantener, descartar. Ahora sí, a ver si ahora sí ahora sí me parece bien. Sí, vale, entonces, en el momento en que quiere incorporarse al puesto de trabajo, es donde aparece la prevención de riesgos laborales otra vez, ¿no? Para eso, un primer punto básico sobre la ley de prevención de riesgos laborales que creo que es importante remarcar y es el principio de la acción preventiva, los principios en los que se sustenta la prevención de riesgos laborales, ¿no? El artículo 15 de la ley de prevención de riesgos laborales es el que nos va a decir a ver, opciones del puntero, marcar, es este punto, el de adaptar el trabajo a la persona. Este es el principio. Realmente, la prevención de riesgos laborales lo primero que tienen que hacer es evitar el riesgo, luego aquellos que no se han podido evitar, evaluarlos, ¿no?, combatir esos riesgos en su origen y en todo caso adaptar el trabajo a la persona. Entonces, a ver.
Todos los trabajadores tienen derecho a la vigilancia de la salud, también como otro de los grandes principios en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales recogido, por supuesto, con derecho a la intimidad, a la confidencialidad, ¿no? Y los datos relativos, fíjate lo que dice la ley, es interesante, dice que los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador, ¿no? Viene recogido en la ley, que quede claro, esto no se hace para poderle perjudicar al trabajador, no es esa su finalidad y no debe ser usado para tal fin, ¿no? Y dice, bueno, por supuesto, aunque exista la confidencialidad y por supuesto la empresa no debe conocer los datos de salud del trabajador, hombre, hay que informarle, ¿no?, sobre cuáles son las conclusiones para que pueda introducir las mejoras, las medidas de protección y de prevención. Es decir, la vigilancia de la salud, desde el punto de vista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que quiere decir es que ese médico del servicio de prevención, analizado el estado de salud de la persona, visto el conjunto de sus afectaciones, tendrá que decir cómo adaptar ese puesto para que no le lesione su salud al trabajador. Me explico, por ejemplo, ¿no? Hablando de no COVID, hablábamos alguna vez personas que ahora tienen un cansancio, que antes igual podían estar trabajando 8 horas cargando cajas, por poner un ejemplo simple, ¿no? El médico en el momento de la reincorporación quizás debería determinar y decir, bueno, pues con toda esta documentación que me traes, con esto que vemos de tu afectación, voy a recomendar que en vez de estar 8 horas estés 4, porque si estás 8, tu cuerpo se va a cansar tanto que va a afectar a tu propia salud, ¿no? Es realmente el proteger a la persona adaptando el puesto a sus capacidades en este momento, ¿no? La misma Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 25, ¿no?, habla acerca de los trabajadores especialmente sensibles, ¿no? Claro, en el momento de la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo, el médico que le atiende del servicio de prevención puede considerar, ¿no?, que el trabajador es especialmente sensible a los riesgos derivados de su puesto de trabajo, ¿no? Y por consiguiente deberá proponer que se adopten las medidas preventivas y de protección necesarias. Estamos viendo cómo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene una herramienta que es genérica, no es específica para el caso de long COVID, pero es una herramienta genérica que puede ser utilizada por los servicios de prevención y por la propia persona, por el propio afectado, en caso que así sea. En el momento en que se va a reincorporar ese trabajador y no se siente en la capacidad o para afrontar el 100% del puesto tal y como lo venía desempeñando, si la empresa le manda a hacer ese reconocimiento médico en el momento de la reincorporación, puede en ese momento la persona exponerlo y buscar con un médico la adaptación de su puesto, o si la empresa no se lo ofrece, puede saberlo, nosotros como delegados lo podemos saber, que tiene el derecho de pedirlo. El reglamento, el Real Decreto 39/97, que es el que regula las obligaciones y tareas de los servicios de prevención, en su artículo 37, dice que es obligatorio, ¿no?, una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo. ¿Vale? Aquí lo pone. Eso es, el trabajador tiene derecho a la evaluación de su estado de salud cuando le toca reanudar sus tareas en su puesto de trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Vamos a recapitular. La finalidad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es proteger al trabajador. Esta vigilancia en la salud tiene como finalidad agarrar y decir, ¿cuántas horas está cargando cajas? 8. ¿Tú cómo tienes tu capacidad en este momento? ¿Te asfixias, te cansas, tienes una dificultad respiratoria? Sí. Pues entonces recomiendo que no estés 8, sino que estés como máximo, empecemos con 6, empecemos con 5. El médico tendrá que determinar esas medidas, esas recomendaciones de prevención para proteger la salud del propio trabajador, ¿no? Entonces, el trabajador en el momento que se reincorpora al puesto de trabajo puede solicitar hacer esta vigilancia, ¿no?, a la que tiene derecho, que es tras la ausencia prolongada por motivos de salud. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Y es un poco lo que están diciendo también desde la asociación, si nos damos cuenta. Y es que, claro, estos médicos también del servicio de prevención también pueden que desconozcan, ¿no?, que no tengan un gran conocimiento sobre la enfermedad long COVID. También pueden encontrarse también con esas dificultades, ¿no? La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la vigilancia de la salud
Esos profesionales lo tendrán que hacer de acuerdo a los protocolos específicos. No tenemos en este momento un protocolo específico para la vigilancia de la salud de las personas que se incorporan tras haber sufrido el coronavirus, ¿no? U otros medios existentes, ¿no? Y le dicen que es el ministerio y las comunidades autónomas las que tendrán que decir cuáles son esos otros medios, oídas las sociedades científicas competentes y con la participación de los agentes sociales. Esto que estamos viendo es la ley. Entonces, allí es donde también nosotros como sindicato vamos a tratar de empujar, vamos a tratar de hacer que ese ministerio, que esa comunidad autónoma, pues empiece a tratar de ver la forma de dar conocimiento y capacitación a esos médicos de los servicios de prevención para que puedan hacer esta vigilancia de la salud, ¿no? Singular debido a esta nueva enfermedad en el momento de la reincorporación, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos en los 360 grados en los que se tiene que trabajar para esta nueva enfermedad. Los exámenes de salud incluirán, bueno, por seguir dando una información, los exámenes de salud a los que en el momento de la reincorporación dice la ley que tendrán que tener un historial clínico laboral, una descripción detallada del puesto de trabajo y las medidas de prevención adoptadas. Lo digo porque quizás ese expediente, llegado el momento, también le sea interesante al propio afectado de pedírselo a ese médico de su servicio de prevención, ¿no? De decirle, por favor, ¿no? Tú que me has evaluado y has considerado que tengo un apto con limitación, podría ser el caso, y hazme ese informe donde me digas claramente por qué la limitación, en qué te has basado, describas mi puesto de trabajo y, bueno, vamos teniendo ese expediente un poco más nutrido, ¿no? Insisto, cada caso es particular. Estamos hablando de una ley genérica que da respuesta a todas las situaciones en general. No es una ley específicamente pensada para la reincorporación de las personas que después de haber pasado el coronavirus. Y luego, cada caso es particular, ¿no? Lo mejor es allí dejarse, pues, comentarlo con el sindicato, con los técnicos del sindicato, con las personas que le podrán asesorar, ¿no? Bueno, aquí en esta diapositiva yo me he tomado la licencia de coger una recomendación que hace la propia Inspección de Trabajo, no con relación al coronavirus, sino con relación a la reincorporación tras haber sufrido algún tipo de riesgo psicosocial, pero me parece que el procedimiento es igualmente válido, ¿no? Es decir, la propia inspección dice que una vez realizada la vigilancia de la salud, la empresa tiene la obligación de escribir a los trabajadores a puestos de trabajo que sean compatibles con sus características personales y estado psicofísico sobrevenido, ya sea de forma permanente o transitoria, ¿no? Por ello es conveniente la aplicación de planes de recuperación y rehabilitación de la empresa que normalmente conlleven la adaptación del trabajo a las condiciones del individuo. Lo que decíamos, el artículo 15.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Es decir, esta parte que dice la inspección, el inspector es conocedor de la ley, ¿no? Lo refleja en sus propios criterios técnicos. Es decir, nosotros como área de prevención también podríamos, llegado el momento, si no se llevan adelante estos procedimientos, requerir y pedir a la inspección que la recuerde, en este caso a la empresa, pues que este es el procedimiento pensado para la protección de los trabajadores y de su salud en el momento de la reincorporación. Bueno, yo creo que con eso es suficiente para esta charla. No sé, creo que si os parece bien, a partir de este momento abrimos, el que quiera puede preguntar, podemos hablarlo, porque ya a partir de aquí la charla no la vamos a colgar, es decir, esta charla va a quedar colgada en nuestra página web para que la puedan ver las personas que no hayan